teléfono. No, pasa tu liberación. Ya le puse, ¿no? Bueno, yo voy a estar en TikTok, ¿a qué hora está? Sí. Tú me dices cuando ya, para no estar. Prende la tele primero. Ya está prendido. Ahora abre tú Ok, ahora sí, está listo. Ya ahora tu micrófono empieza a saludar. ¿Ya empiezo a saludar? Sí. Aleluya, 1, 2, 3. Bueno, buenas tardes, amados, que el Señor les bendiga. Aquí todavía haciendo últimos detalles, pero ahí mándenos un mensajito si en caso de que no esté el sonido muy claro. Pero quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, a cada uno dándoles la bienvenida a este servicio. Tiempos de Espigar es un discipulado que es para poder llegar a la palabra, explicando un poquito más acerca de los temas que ha compartido nuestro pastor, y pues hay mucho por qué espigar, se puede decir también. Así que todos sean bienvenidos a este discipulado. Ayer tuvimos nuestro tiempo de oración e intercesión y también fue de mucha bendición. Yo no sé, aquellos que se conectan y que ponen también sus peticiones de oración, siempre las escribimos y las llevamos también, las ponemos delante del Señor para que el Señor haga la obra, ¿verdad? Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos. Aquí también le damos la bienvenida a nuestro pastor. Amén. Buenas tardes. Gloria a Dios. Buenas tardes, amados, que Dios les bendiga. Bienvenidos a su discipulado Tiempo de Espigar. Hoy a las 7 de la noche, ¿verdad? Ayer tuvimos nuestro culto de oración. Sí. Bendito sea el Señor, todo estuvo bien. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y hoy tenemos nuestro discipulado, Tiempos de Espigar. Así que, hermanos, pase la voz, así tiene usted alguien por ahí, puede usted pasar esto para allá, puede hacerlo, mi amado. Ahí les agradecemos que usted comparta este lindo material. Es una forma también de evangelizar. Creo yo que en estos días estaremos dando algo como de evangelismo, ¿no? ¿No se te hace? Sí. Algo que podamos trabajar con el evangelismo. Pero bueno, hoy pues tenemos nuestro discipulado y vamos a comenzar, porque acuérdense que este es nuestro programa Tiempos de Espigar. Lindo lo que el Señor nos ha regalado, porque definitivamente uno tiene que ir espigando. Por ejemplo, usted que se congrega en diferentes lugares, diferentes iglesias, todo lo que nuestro apóstol predica, nosotros salimos a espigar, a agarrar aquellos remas, aquella palabra tan linda que uno escucha. Así que pues igual, hoy día miércoles, tenemos el privilegio de comenzar nuestro discipulado Tiempo de Espigar. Así que vamos a orar en lo que los demás se van conectando, hermana María. Amén. Así que vamos a pedirle a la hermana María que abra este discipulado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, vamos a orar. Sí, Padre y buen Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tenernos aquí, Señor, para poder espigar Señor, un poquito gracias. más de tu palabra, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que pongas tú las palabras en nuestros labios para Aleluya, poder, Señor, transmitir Señor, esta gracias. palabra gloriosa, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que se estarán conectando, y aquellos que ya están conectados, que tú los bendigas con tu Sí, palabra. Señor, en nombre de Gracias, Jesús, Señor, gracias. por tu grande amor y misericordia. En el Sí, nombre del Padre. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos las gracias. Amén y amén. Gracias. Amén, gloria a Dios. Pues mire, hermano, fíjese que es bien importante nosotros poder comprender y entender qué es el discipulado. Nosotros lo conocemos como discipulado ministerial, porque es una parte donde se enseña, se nos va guiando, se presenta la palabra, y donde cada versículo vamos analizándolo precisamente, valga la redundancia, a la luz de la palabra. Por eso es un discipulado. Y es tan lindo cuando empezamos a escudriñar la palabra, porque Dios nos lleva a lo que está debajo de la letra, que es el Espíritu, ese Espíritu que vivifica al hombre. Por eso es importante que nosotros tengamos un momento para tener esa intimidad de enseñanza con Dios. Amén.
Y hoy lo tenemos aquí en las plataformas, pero posiblemente más adelantito ya lo tengamos ya en la iglesia el día miércoles, nuestro discipulado. Ahí compartimos y todo. Y primeramente Dios sea de más bendición todavía, aún que hoy lo estamos haciendo. Claro que es de mucha bendición también, pero hoy vamos a empezar nuestro discipulado y hoy tenemos el tema, mire ese tema tan bonito, los frutos. En estos días he estado, Dios me regaló este tema, bueno, como todos los temas Dios nos da, porque siempre nos buscamos la forma de agradar primeramente al Señor y que Él nos ponga la palabra, que Él traiga la palabra que necesitamos para hacer, mire, irnos alimentando cada día más. Cuando hablamos de los frutos, hermanos, creo que llegamos a un tiempo en los cuales todos nosotros debemos de comenzar a dar frutos. Por mucho tiempo tal vez no hemos dado ese fruto que Dios necesita y que Dios quiere ver en nosotros. Amén. Dice la palabra que el hacha está puesta. Entonces, recordemos un ejemplo tan bonito cuando llega Jesús a la higuera y ve que no tiene fruto. Hermanos, tenemos que tener cuidado en este tiempo que estamos viviendo porque necesitamos dar frutos. Aleluya. Cristo viene, igual que la higuera. Imagínense que el Señor venga y no encuentre frutos. Exacto. Eso va a ser difícil y va a ser para muchos va a ser doloroso. Porque, hermano, nuestro apóstol Sergio ha estado predicando en los últimos días precisamente la venida de Cristo. Amén. Y hoy no fue la excepción. Entonces, yo, basándome en lo que estamos estudiando y con este tema que Dios nos ha regalado, es importante analizar en qué tiempo estamos viviendo, Sí, en qué tiempo estamos. Por ejemplo, en aquel tiempo había problemas civiles, tal vez había problemas sociales, que es la palabra, así lo sabía. Por eso es que cuando empezamos a ver la base bíblica que vamos a estar compartiendo, véngase conmigo, por favor. Si usted tiene ahí su libreta o tiene con qué apuntar, véngase, mire cómo comienza a hablar Mateo capítulo 3 en su verso 7. Dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, déjeme completarlo con el versículo 8. Por tanto, dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Pero aquí hay algunas cosas que tenemos que analizar, porque mire, los fariseos y los saduceos, como está aquí marcado, saduceos, y mire, fariseos y saduceos, eran religiosos. Era la gente religiosa. Hermanos, entendamos una cosa, la religión no va a salvar a nadie. A nadie va a salvar. Lo vemos en este versículo. Ellos se presentaron para ver cómo Juan el Bautista estaba bautizando a la gente que venía de un arrepentimiento y eran sumergidos a las aguas del bautismo. Y como ellos eran religiosos, no comprendían lo que estaba pasando en ese momento, llegaron para juzgar, no para recibir. Ahora, por eso le puse aquí, eran religiosos, gente religiosa, hermanos. Nosotros, sin el afán de pisar el callo a nadie, pero nosotros venimos de religiones, de una religión tal vez, yo no sé usted que me está viendo, que está conmigo, de qué religión Dios lo sacó, pero a muchos nos sacó de una religión. Ahora, en la religión, hermanos, tal vez nunca, no quiero decir nunca, pero tal vez no le pusimos atención realmente cómo era la cosa, cómo era la situación allá. Hoy en día, pues claro, porque podemos analizar y podemos ver cómo son las situaciones. Pero mire, déjeme seguir con este otro ejemplo que le tengo. Mire, por ejemplo, hipócritas. Mire, cómo está aquí, hipócritas y la maldad. Ok, Jesús y Juan el Bautista utilizaron la expresión generación de víboras para referirse a los fariseos y saduceos. Oiga, esa fue la expresión que Jesús y Juan el Bautista usaron en ese momento. Con esto señalaban la hipocresía. Oiga, ¿qué era lo que señalaban? Era esto, la hipocresía. Hermanos, ¿cuánta gente
está en un lugar, pero en lugar de ir a buscar al Señor, al Dios de la salvación o al Dios de la sanidad, a veces vamos a ciertos lugares, pero damos una cara y salimos y damos otra. Entonces aquí los religiosos, que son estos dos personajes, hermanos, se les miraba la hipocresía, porque usted se acuerda aquel pasaje cuando dice, son como que sepulcros blanqueados, por fuera muy elegantes, muy guapos, muy perfumados, pero por dentro están llenos de maldad. Están llenos de maldad. Entonces, note ese punto, cómo es que Dios los califica de una manera y también Juan los califica de otra, de la misma manera, pero le agrega un poquito más. Nosotros tenemos que tener eso en mente, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo crítico, es un tiempo difícil, porque dice, por fuera, mire, parecían religiosos, pero por dentro estaban llenos de veneno espiritual y malicia. Qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando empezamos a analizar lo que es la religiosidad, hermanos, creo que a la mayoría de nosotros deberíamos de abrir nuestro entendimiento para poder comprender lo que es la religiosidad. Porque a muchos, como vuelvo a repetir, de ahí Dios nos sacó de lo religioso. Ahora, quiero seguir con el tema. Venga conmigo, por favor, a esta parte que le tengo aquí. Como dice aquí, mire. Sí, dice generación de víboras. Juan utiliza esta metáfora para describir a los líderes como personas engañosas y malvadas. Oiga, número uno, fíjese cómo Juan comienza a describir la situación. Y le dice generación de víboras. Ahora, en el tiempo, eso fue en el tiempo, hace 2000 años. Ahora estamos en el año 2026. Ahora le pregunto si esto no se ve muy a menudo también. ¿Sabe que también vemos esta situación aquí? No, tal vez no lo decimos de esa, como Juan el Bautista les decía, generación de víboras. Pero hermanos, cuánta hipocresía hay. Con mucho respeto, pero cuánta hipocresía hay. Y eso estoy hablando en general. A veces vemos las cosas o vemos que no está bien algo, y ¿sabe lo que hacemos? En lugar de orar o de pedir clemencia, nos ponemos a juzgar o a criticar. Recuerdo una anécdota que nos platicaba el apóstol Sergio, que cuando vivía el evangelista Gigi Ávila, y le llevaban alguna queja de cierto ministro que estaba hablando de él o que estaba diciendo cosas de él los agarraba, ¿verdad? Que los agarraba y le decía, ven, vamos a orar. Sí. Y se postraban en su oficina y se ponían a orar por con la persona que trajo el mensaje, se ponían a orar juntos. Pero dice que lo más lindo, que al último de su oración le decía, Señor, tampoco te olvides de tu siervito. Sí, qué lindo, ¿no? Entonces, fíjese, ahora sigamos un poquito más porque tenemos que ir analizando varias cosas más. Miren, en la actualidad judía. Dice, en la cultura judía, estos los vinculaba con la astucia de la serpiente del Edén y sugería que, al pesar de su apariencia de santidad, su interior estaba lleno de veneno espiritual. ¿Oyó? O sea, lo que estaba dentro de ellos estaba lleno de veneno espiritual. Dios mío, y eso es lo que a veces a nosotros ¿cómo le expliqué? No nos deja dar frutos, no nos permite dar frutos. Lo primero que tenemos que hacer es dar frutos dignos de arrepentimiento, de que venga en nosotros el arrepentimiento, que en nosotros venga no usar la palabra remordimiento, pero no usar esa palabra ¿cómo? Tiene que venir un arrepentimiento sí, genuino, pero ¿verdad? Hay una palabra que se usa, no, se me fue la palabra, pero tiene que venir, como dice mi esposa, una convicción de arrepentimiento. Algo que te convenza que estás arrepentido de lo que estás haciendo. Que sea convincente. Exacto, que sea. Por eso es que, hermanos, el arrepentimiento debe ser convincente de que realmente estás arrepentido. Porque lo que sucede es que cuando no te arrepientes y solamente simulas que estás arrepentido, caes en la hipocresía.
Sí. caes en la hipocresía, porque yo imagino que los fereceos, los saduceos y todos los feos llegaban, pero como decir, ay, tal vez si yo me bautizo voy a estar bien. Pero hermanos, eso a veces no es así. Necesitamos de veras ser convincentes en nuestro arrepentimiento. Sí, porque cuando uno se arrepiente, como dice la palabra, ¿verdad? Que el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de mente, ¿verdad? Una metanoia. Porque realmente si caemos en el costumbrismo de estar cayendo en lo mismo, definitivamente hay que ponerse a pensar qué es lo que está pasando. Porque si digo hoy me arrepiento y mañana continúo haciendo lo mismo, entonces nada más fue una llamarada de petate, como dicen en mi tierra. Nada más fue así, pero no fue un arrepentimiento genuino. Claro que no, entiendo que no es fácil el poder negarnos a las cosas. Por ejemplo, si alguien robó y el Espíritu Santo si verdaderamente lo redarguye, cuando esa persona esté en el momento de la tentación, que el diablo le ponga algo, ¿verdad? Y que quiera, él va a recordarse, yo ya me arrepentí, le pedí perdón a Dios para que yo no cometa ese mismo pecado. Pero si en mis manos hay una ley de pecado, entonces ahí es a donde la persona tiene que sincerarse y hablar con su ministro y decirle, estoy pasando por esto, y ministrarse de esa manera, ¿verdad? Porque definitivamente no podemos estar cayendo en el mismo pecado, porque para nosotros ya no nos cuenta pecado, sino ya es una transgresión, ¿verdad? Completamente. O una iniquidad también. Sí. Entonces me venía a la mente algo que muchas veces, hay en un pasaje, no lo tengo ahorita a la mano, creo que como no los viera yo hace un rayado, pero hablaba de que cuando nosotros estamos, cuando nosotros pecamos constantemente, pues ya se está convirtiendo en una iniquidad. Pero si estamos arrepentidos de verdad, queremos cambiar, no queremos estar cometiendo el mismo pecado. Por eso escuchaba de alguien que dijo, yo por eso no me quiero convertir, porque siento que yo no voy a aguantar. Si dice la palabra que el que comete pecado, ay, ¿cómo va ese pasaje? Lo voy a buscar. Sí. Pero estaba hablando que ese está con el diablo, pues. Pero el que, ¿verdad? La palabra también dice, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tienes al Padre. Pero ahí está diciendo, si habéis pecado, pero el que practica, ya me vino a la mente, ahí está, el que practica el pecado, no tiene a Dios. Eso dice la palabra, y le voy a dar el verso, porque aquí los tengo, creo que los subrayé, pero el que practica el pecado, ya es una ley en sus miembros, en sus manos, o en su mente, o en su corazón, en el actuar, porque dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Por tus frutos vas a ser conocido. Por lo que está dentro de ti, te vas a dar a conocer. Y si el Señor viene a buscar frutos, ¿qué va a encontrar en nosotros? Wow. ¿Qué encontrará en nosotros? Porque dice la palabra que fue a la higuera y no encontró fruto. Hermanos, y si dice la palabra que nosotros estamos destinados a dar buen fruto. Así es. Hay un versículo que lo dice así, estamos predestinados o destinados a dar buen fruto. Entonces, ¿de qué fruto está hablando ahí el Señor? ¿Verdad? Porque hay muchas clases de frutos, pero eso ya entraríamos en otro tema. Sí. Pero ahorita estamos hablando del arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento convincente, un arrepentimiento que no te haga que por una semana camines bien y todo, pero la otra caigas de nuevo. Entonces tiene que haber algo que uno mismo tiene que sincerarse con Dios. Definitivamente. Por eso hablamos de la convicción. Exacto. De la convicción. Algo que te convenza de que realmente quieres cambiar, quieres tener un cambio de tu mente para ya no estar haciendo lo que estás haciendo y realmente tener un cambio, comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Qué tremendo. Por eso mira lo que dice la ira la ira. Vamos a poner aquí. La ira que vendrá. Ahí vamos. Se refiere al juicio divino y el castigo eterno que Dios enviará sobre el pecado. Oyó,
se refiere al juicio divino, o sea que viene un juicio divino, por eso le llaman la ira que vendrá, no que viene, o no que está, la ira que vendrá, hablando futuramente, viene un juicio, sí todos lo sabemos que viene un juicio, en la cual todos seremos que juzgados según nuestras obras, oiga, según nuestras obras, ok, y depende cómo nosotros nos hayamos portado, hermanos, así va a ser la situación. Pero también dice, Juan advierte que el juicio que el juicio era y será eminente. Siempre va a ser un juicio. Y más adelantito dice, mire, comparándolo con una hacha ya puesta a la raíz del árbol. ¿Cómo ve? Ya está comparado de que está el hacha puesta a la raíz del árbol. ¿Por qué? Porque, hermanos, necesitamos ponernos a cuentas con el Señor, necesitamos buscar al Señor ya en este tiempo final, porque ya, miren, el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Y dice más abajito, déjeme leer un poquito más de contexto, miren lo que dice aquí, la pregunta retórica. Fíjense esta pregunta que es la retórica. Al preguntar, ¿quién nos enseñó? Hermanos, ¿quién nos enseñó todas estas cosas? ¿Quién? Juan cuestiona la sinceridad de su arrepentimiento. Oiga, cuando los mira a los religiosos, hermanos, Juan les cuestiona su arrepentimiento. ¿De veras estás arrepentido? ¿O solamente estás jugando? ¿O solamente vienes a juzgar? ¿O estás como hipócrita? Por un momento sí, y te volteas y hablas más de la gente. Sí, o sea que sigue practicando el pecado, porque Sí. mira, era el versículo que Sí. te quería leer está en Primera de Juan 3:8. El que Ajá. practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Hoy, mire, el que practica el pecado es del diablo. Pero ya es una práctica. Ya es una práctica. Constantemente. Yo pienso que los saduceos y los Los fariseos tenían practicaban. esa práctica de todo constantemente estar pecando, pero tenían apariencia de religiosos y apariencia de santos. De Pues. santos, pero aparte digo, que tremendo el discernimiento que tenía Juan el Bautista. Sí. Cuando los ve, yo creo que cuando los miró dijo, ay, y ustedes camada de víboras, o sea que esa impresión que les pegó, o sea, les cambió la cara, porque dijo, oye, y ustedes camada de víboras, Sí. por fuera vienen, pero bien elegantes, pero por dentro, Sí. bien hecho leña. Entonces Wow. en ellos no estaba el arrepentimiento. No, porque eran religiosos. Por eso comenzamos Sí. con la religión. Cuando nosotros nos hacemos religiosos, hermanos, o cuando la gente religiosa no cambia su forma de pensar, y por lógica, pues no puede cambiar la forma de vida, porque es una persona religiosa. O sea, está aferrada a aquellas costumbres, aquellos dogmas de hombre que están arraigados en su corazón. Porque, hermanos benditos, creo que nosotros debemos de ir analizando poco a poco a la luz de la palabra, cómo es que nosotros podemos llegar de tener cierta religión y venir al cristianismo. Qué lindo es cuando se nos cae cómo usar ese antifaz o esa cosa que se pone en los ojos uno para poder ver lo que realmente es amar a Dios. Porque Jesucristo vino, pero no vino a presentar ninguna religión. Él vino a unir la humanidad que creó Dios con Él, valga la redundancia, con Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, nosotros no presentamos ninguna religión, no hablamos de religión, hablamos de Cristo, cristocéntrico, Amén. cristocéntrico, ese es el mensaje. Cristo sana, Cristo libera, Cristo la respuesta, y Cristo es la respuesta para este mundo hoy. Amén. O sea, no hay otro. Por eso es que es importante que entendamos esto que estamos platicando, los frutos, dar frutos dignos de arrepentimiento, porque mire lo que pasó. ¿Tú tienes algo, mamá? No, estaba aquí. Estabas ahí. Bueno, yo voy aquí. Por ejemplo, miren lo que pasó en la Biblia. Esto es lo que vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Mire, la serpiente no solo es, se describe como un animal físico.
sino que posee un cargo, mire, simbólico, profundo, mire, relacionado con, ahí le voy, número 1, el engaño, número 2, la maldad, y número 3, el juicio espiritual. Sí. Hermanos, son 3 cosas que nosotros, cuando empezamos a analizarlas, por ejemplo, el engaño, ¿dónde nace el engaño? En Génesis capítulo 3. Sí, amén. Ahí nace el engaño, ahí nace la maldad, y de ahí se deriva el juicio espiritual. Porque, hermanos, cuando cae Adán y Eva, ¿qué es lo que hace el Señor? Los enjuicia. Hey, ustedes no pueden estar aquí. Les dice, ustedes no pueden estar aquí, porque una vez que ustedes conocieron el mal y el bien, no pueden estar aquí. Yo necesito sacarlos de aquí. Mire qué juicio tan tremendo, porque los tuvo que sacar del huerto. Ya no pertenecían al huerto, ya no pertenecían al Edén, ya no, Edén es deleite, y ya no se deleitaban en el Edén, ya no. Entonces Dios los tuvo que retirar del deleite. Era su deleite, sí, pero una vez que cayeron, hermanos, ese deleite cambió. Por eso viene, por eso yo le hablo del juicio espiritual. ¿Por qué? Porque les habló y le dijo, mira mujer, ahora tú vas a procrear, sí, pero tus hijos los vas a tener con dolores. Con dolores, se te van a multiplicar los dolores de parto. Ahora a ti, hombre, vas a sembrar, sí, pero la tierra te va a dar su fruto a base de tu esfuerzo, tu sudor, tus manos, tu cansancio. Entonces, ahí está el engaño. Pero, ¿y cómo fue que entró todo? ¿Cómo fue que pasó todo esto? ¿Por qué? Porque acuérdense, hermano, que la serpiente estaba en el Edén. Estaba ahí. Es que hablar de eso es tan lindo. Pero, hermanos, ¿cómo es que convence a Eva? Porque ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Creo que es importante que platiquemos algo de eso. Déjeme platicar ahí con usted, porque aquí caen, aquí están en el Edén. Comencemos con esto, en el Edén, ¿verdad? Ahora, vamos con el Génesis capítulo 3, y en su verso 1. Mire cómo dice, y la serpiente. Sí, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Imagínense cómo comienza el verso, el 3.1. Y la serpiente era la más astuta, mire, de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y luego dice, y le dijo a la mujer, oiga el engaño, y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Oiga, de ningún árbol del huerto. ¿Cuándo dijo Dios eso? Sí notó esto, ¿verdad? Mire, porque aquí está, dice, Dios ha dicho, no comeréis, mire esto, de ningún árbol del huerto. Amén. O sea, aquí está el engaño. Aquí está el engaño. Ahí entró el engaño. Sí, amén. Y ahora, si usted me acompaña un poquito más adelantito, mire lo que pasa. Mire lo que dice aquí. Aquí lo puse aquí, mira aquí. Aquí está, mira. Sí, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ok, aquí ya hubo un pequeño enfrentamiento. Ok, serpiente, mira, Dios dijo la mujer, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles. Oiga, le aclaró, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Porque si usted analiza el primer verso, le dijo, con que dijo Dios que de ningún árbol del huerto pueden comer. Uh-huh. Aquí ella le dice, no, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Pero, el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no morirás. 3 cosas que vemos aquí.
3 advertencias le dijo, no vas a comer, primera advertencia, no lo vas a tocar, segunda advertencia, porque si lo tocas vas a morir, tercera advertencia. Dios le dijo a Eva, mira, no comas, no lo toques, porque vas a morir. Entonces, como que le abrió el panorama a la serpiente. Y le dijo, ok, ya entendí. O sea, como que hubo un juego de palabras ahí. Fíjese que cuando empezamos a analizar, como que hubo un juego de palabras. Sí. Y dice el siguiente verso, mire, véngase porque aquí vamos a platicar. Déjeme, voy al que le estoy, el que sigue, ¿cuál es? Sí, dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Hermanos, mire lo que le dice. Pregunto yo, ¿y cómo sabía la serpiente que cuando le diría esto a Eva, ciertamente no moriréis? Eva le iba a creer. O sea, ya empezamos a entender muchas cositas. Sí, dice el siguiente, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, le abrió el panorama a Eva de una manera muy, muy amplia, porque le dije, seréis como dioses. Y aquí lo marca con D mayúscula, no sé en sus Biblias si lo marca con D minúscula, pero aquí lo marca con D mayúscula. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, ellos no conocían en el huerto el bien ni tampoco el mal. Pues sí, eran inocentes. Completamente niños en un vientre. Ajá. Es que, hermanos, mire cómo son las cosas. Cuando una madre tiene a su bebé en el vientre, el niño no conoce el bien y el mal. No lo conoce porque está en el vientre. Quiero decir con esto que, en mi opinión, conforme yo he visto, el Edén era un vientre. Era un vientre donde se estaba gestando algo bien lindo. Entonces, hermanos, mire qué tremendo. Pero cuando da a luz la mamá, comienza un proceso de conocimiento. Cuando empezamos a ver cómo es que comienza a crecer en el aspecto del conocimiento Adán y Eva, ellos empezaron a conocer cosas que no habían visto. Por ejemplo, Dios le da una orden a Adán. Ok, vas a ponerle nombres a los animales. Sí. A las aves y a los peces. Ese es un conocimiento muy lindo, pero ahora viene lo bello de esto, porque ponerle nombres a los animales, que a la actualidad así se les llama. Hace, ¿cuántos años fueron? 3,000 años tal vez, algo así, la creación. Imagínate. Qué tremendo. O sea, pero todo esto lleva, ¿por qué? Porque era necesario que ellos dieran frutos dignos de arrepentimiento. Ahora cuando ellos caen dentro del huerto, mire lo que pasa, porque tenemos que avanzar un poquito más, porque sí, déjenme ver por acá donde me quedé. Génesis, venga a Génesis 3:6. Mire cómo dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, oiga, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Note otra vez 3 cosas. Hemos estado viendo 3 cosas en cada uno de los puntos que hemos estado tocando. Dice, tomó del fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Imagínense. Ahora aquí comienza la situación de cómo podemos volver al estado que estábamos, ¿verdad? Y mire cómo es que Dios, porque yo creo que todos nosotros sabemos que Dios es misericordioso. Y más que Él creó a Adán, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Oiga, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Padre Santo. Sí. Qué interesante, porque antes no se miraba su desnudez. Por la gloria de Dios que los cubría. La luz del Señor los cubría. Entonces, cuando ellos miran que están desnudos, entonces entendieron, yo pienso que entendieron que lo que pasó no era lo correcto. No era lo correcto.
¿Qué dice más adelante tu hija? Sí, esos versos parece que... Sí, sí, ahorita sí te aparece, déjate lo más. Espérame, aquí te lo voy a poner porque si no... Mírame, déjale un minutito, hermano, que estoy dándole aquí a mi esposa como de las cosas. Aquí estamos. Déjame adelantar un poquito. Ok, pero mire qué tremendo, ¿verdad? Porque estamos en estos versos. Sí, Mire, dice, entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos número 1. y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, aquí viene la etapa de lo humano, de la humanidad. Mire, ellos cosieron hojas de higuera para poderse cubrir. Pero mire qué tremendo, porque mire lo que pasa en el versículo que sigue. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y mire, Dios quería ver a su creación, pero ahora su creación ya les había fallado. Sí. Pero Dios quería algo que nosotros tal vez siempre Dios busca de nosotros, y es esto, que es el arrepentimiento. Las consecuencias que provocaron todo esto, pero lo primero que Dios quería era un arrepentimiento, que pudieran ellos, sobre todo el varón, pudiera responder. Por eso es que la base que usamos era dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando Dios habla, Adán, ¿dónde estás? Comienza un tipo de no de interrogancia, pero sí de preguntas. Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Sí. En esa palabra que le dijo, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Dios quería escuchar, Señor, me arrepiento. Me arrepiento porque fíjate que no sé qué pasó, pero la mujer y la serpiente vinieron. No, pudo haberle explicado muchas cosas, pero lo que Dios quería era una pizquita de arrepentimiento. Señor, perdóname, me arrepiento de haber tocado el árbol, me arrepiento de haber tocado el fruto, me arrepiento de haber comido el fruto. Pero hizo todo lo contrario. Comenzó a excusarse, y la primera excusa que él puso fue: la mujer que me diste. Ahora, Dios va a la mujer y le pregunta: mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer le dice: la serpiente me engañó. Sí, como chance la chibolita. Exactamente. Pero ninguno de los dos tuvo en sus labios el arrepentimiento. El decir: Señor, nos arrepentimos de lo que pasó. Yo creo que si ellos hubieran tomado ese arrepentimiento, en ese preciso momento, pienso yo que el Señor los hubiera perdonado. Los hubiera perdonado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Como no escuchó esa palabra de arrepentirse, los tuvo que sacar del huerto. Hermanos, a su creación los tuvo que sacar del huerto. Y cuando los saca del huerto, dice la palabra que pone 2 querubines a cuidar la entrada. Pero antes dijo: bueno, si a ellos los dejo aquí, ellos pueden comer del árbol de la vida. Y entonces, al comer del árbol de la vida, todo se va a contaminar. Entonces era necesario expulsarlos del huerto. ¡Wow! Una palabra, fíjate. Por eso, hermanos, hago una pauta. Mucha gente se está perdiendo por falta de arrepentimiento. Sí, amén. Mucha gente prefiere más orgullo que arrepentirse. Entre ellos a veces están nuestros seres queridos. Cuando tienen un resentimiento, o el hijo tiene un resentimiento hacia el padre, o el padre hacia el hijo. No, jamás lo quiero volver a ver. O a una damita. Jamás me la traigas. Hermanos, y cuando están en el lecho de muerte, como ellos quisieron esa situación, nadie va a verlos. ¿Y cómo se mueren? Con su orgullo,
perdona, amado, por lo que estoy diciendo. Y muchas perdones. veces quieren redimir el tiempo cuando ya no se ya no puede. se puede. Si es en vida, ¿verdad? Que tiene uno Claro. que hacer todo esto. Todo se hace en vida, mis amados. Ahorita que usted está sano, está fuerte, está guapo, vaya y póngase a cuentas con el que se tiene que poner a cuentas. No espere a que algo pase o suceda algo para poder que su carácter o su temperamento se disminuya un poco para apaciguar el dolor. Ahora sí voy. Hermanos, el tiempo es corto, no tenemos toda la vida, créame que no tenemos toda la vida, el tiempo vuela, cuando usted menos siente ya tiene 30 años, cuando usted voltea tiene 40 y cuando usted se levanta tiene 50. Si es que Dios lo deja. Exactamente. Miren, hoy en día qué tremendo, porque la gente ya no dura tanto. Sí, ¿no? Ya no dura tanto, hay un límite 65 y lo más robusto 70. Y la gente menos de 60. Menos de 60. Muy pocos pasan los 80, los 90. Sí, y gloria a Dios por ellos, porque es una bendición, entre ellos mis padres. Amén. Bendito Dios. Gloria Pero a a lo Dios. que voy, el arrepentimiento, hija. Qué tremendo. ¿Cómo cuesta que la gente pueda arrepentirse? Decía un artista, ¿verdad? Decía, bueno, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Ajá. Para que no me vaya a preguntar ahí. Pero decía, yo hasta los 35 ya le dije al Señor que yo me arrepiento y me pongo a cuentas y ahora sí le voy a cantar y me voy a poner a sus pies. Y antes de que cumpliera, pues ya nomás le faltaba creo que un día para que cumpliera los 35 Nada que años. dijo, Y mira, se exactamente pasa el accidente y ¿a dónde quedó todo eso, mijo? tremendo, ¿verdad? Era en el momento, mejor darle su juventud, porque hasta un pasaje hay, ¿verdad? Que dame tu juventud. Sí. No, hermanos, Qué es que tremendo. esto, de veras, esto le cambia a uno la expectativa. Perdón, le cambia a uno la mente, pues. Pero mire, hermanos, de veras, es tiempo de arrepentirnos. De veras, es tiempo de arrepentirnos. Mire, allá la oportunidad que tuvo Adán y Eva fue una cosa tan linda, tan especial. Pero, Padre Santo. Sí, una vez alguien me dijo, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Exacto, esa es Y otra hacen la pregunta pregunta. como que la hacen como que si nunca, bueno, tal vez porque no entienden lo que es pecado, ¿verdad? Sí, Pero una vez les planteas el plan de salvación y les planteas que todos hemos pecado y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Imagínense, si no nos arrepentimos, entonces, ¿cómo no teníamos parte en el reino del Señor? no tenemos, más bien. Sí. Por eso es importante, hermano, mire, pienso que una de las llaves que Dios nos ha dado para poder abrir esa puerta dimensional que es la vida eterna es el arrepentimiento. La segunda es el bautizo. Pero sin esas llaves, hermano, ¿cómo hacemos? Y aquí están, las tenemos a la mano. Mire, hubo personajes que pasaron situaciones difíciles, pero tuvieron que arrepentirse a la semejanza tal vez de Adán, o tal vez mucho más difícil. Por ejemplo, hay un caso que quiero platicar con usted, vamos bajándole, mamita, por el que el tiempo se está yendo. El rey David, según 2 de Samuel 12 al 13. Mire, tras cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de Urías, David fue confrontado por el profeta Natán. Su arrepentimiento fue profundo, expresando en el Salmo 51, reconociendo, su pecado contra Dios. Ese es uno que podemos ver, que cuando llega el profeta Natán y le empieza, como era el rey, le empieza a narrar una historia. Al último todos sabemos que le estaba hablando a David. Y cuando le pregunta Natán a David y le dice, bueno, ¿tú qué harías, David? Él, como era rey, agarró la autoridad muy alta. Yo que no sé qué tanto quería que le hicieran, que lo mataran, no sé qué tanto. Pero cuando le dijo Natán, hey, ese eres tú, mi rey David. Uy. Sí. Miren el arrepentimiento que vino sobre David. Más bien no entendió la indirecta.
Más bien, para empezar, no entendió la directa, ¿no? Al igual que Adán. Es que la mujer, al igual que Eva, es que la serpiente. No, es que eres tú. Eres tú. Tú eres esa persona. Muchas veces nos cuesta reconocer, ¿verdad? Es que es lo que Nuestro te digo, error. cómo cuesta reconocer la falta que uno a veces comete. ¿verdad? Cómo nos hace falta a Y nosotros nos tener excusamos, reconocimiento. muchas veces nos excusamos. Es lo- delante del por Señor. eso te digo, mira, Y nos venimos convirtiendo como Adán y Eva, que se excusaban. por eso te digo que ninguno de ellos, ahora ninguno de los tres comprendió la situación, Qué tremendo. el rango de situación, hasta que David, cuando Natán le dice, y usted lee ese capítulo, ve cómo Dios lo reprende, le dice, mira, ¿sabes qué? Si no te hago algo, tus enemigos van a como decir, ¿dónde está tu Dios? O sea, tengo que tomar cartas en el asunto, David. Te amo mucho, pero tengo que hacer algo. Y mire lo que le dice, tu hijo no va a nacer, tu hijo va a nacer, pero va a morir. En ese momento, David el rey David se desgarra sus vestiduras y se baña con cilicio. Hermanos, qué duro fue para David esa situación. Y así nosotros hemos pasado situaciones, tal vez muy difíciles y muy dolorosas. Pero hermano, lo que Dios quiere es una palabra tan linda que es, Señor, me arrepiento, me arrepiento. Me arrepiento de mi actitud, me arrepiento de mi comportamiento, me arrepiento de mi respuesta, me arrepiento de hacer las cosas que he estado haciendo. Pero la humanidad no se arrepiente la gente. Sí. Y usted lo puede ver cuando si usted sale a evangelizar de vez en cuando, se puede dar cuenta que muy poca gente se arrepiente por lo que le estoy mencionando. Otro ejemplo es Pedro. Dios mío, Pedro está en Mateo 26, 69 al 75. Dice, usted lo puede ver en la escritura, sí, mamá. Sí, dice, aunque era un discípulo cercano, negó conocer a Jesús 3 veces por temor. Tras darse cuenta, lloró amargamente y posteriormente fue restaurado y reafirmado en su fe. Pero fíjate cómo es que Pedrito, que tanto le decía, Señor, yo moriré por ti, yo te voy a seguir hasta la muerte. Hermanos, esas palabras tan convincentes que le decía el Señor. Y cuando lo agarra Jesús y le dice, mira, déjate de cuentos, porque tú me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo, Pedrito, me vas a negar 3 veces. Uy, uy, uy. Ya me habrías negado también, pues, o sea, en ese momento estaba con el tiempo presente, pero no, sí. Él no estaba discerniendo el tiempo futuro. Sí, pues. Entonces, cuando lo agarran a Jesús, miren, los sirvientes lo reconocen. Es que tú hablas como él. No, ¿cómo vas a hacer? Yo no lo conozco. Otra, mira, es que tú andabas con ellos. No, yo nunca he andado con ellos. Y el otro que le dijo, no, pero es que tú estabas con él. No, yo no. Y hermanos, le canta el gallo. Y mire cómo se recuerda de que Jesús le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Tú el que me dices que me amas, el que irás conmigo a la muerte. Hermanos, mire, le cayó un arrepentimiento a Pedro como nunca. Sí, yo creo que ese llorar amargamente lo hizo, ¿verdad? Reflexionar y pensar de que había cometido un gran error, ¿verdad? Claro. En haber hecho eso, porque realmente, pues muchas veces decimos que estamos bien firmes y a la hora de ahora sí como dicen, de la verdad, sí. damos lo. Y fíjate que aquí otro. Podemos ver otro ejemplo tan bonito. Por ejemplo, Pedro se arrepintió. Mire, reconoció su falta y fue regresado a su lugar. Sí. Pero Judas, no. Judas no se arrepintió. O sea, fue y aventó las piedras, las monedas a los sacerdotes. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Fue y buscó un árbol. En el lugar donde él estaba, fue y buscó un árbol y se ahorcó. Sí. Yo digo, si hubiera tenido una actitud diferente, hubiera sido otra cosa diferente. Claro. Entonces, notemos algo, mis hermanos, qué tan importante es que nosotros comprendamos la importancia del arrepentimiento de que
dice el Proverbios, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanza misericordia. Mire eso. Y en ese apartar ya hay un arrepentimiento porque ya se está Claro. apartando. Entonces decir que sí llegó a un arrepentimiento para ya apartarse de sus pecados. Es lo que Dios anhela escuchar de Sí. nosotros. Cada vez que nosotros fallamos o le faltamos al Señor o algo, el arrepentimiento, el que tú confieses, el que tú reconozcas tu falta. Sí, Señor, me equivoqué, perdóname, Señor, perdóname, porque sí sé que la regué o algo, ¿no? Otro ejemplo es el hijo pródigo, Lucas 15:18, en la parábola del hijo pródigo, como dice ahí. En la parábola contada por Jesús, el hijo menor desperdicia su herencia y al tocar fondo decide regresar con su padre pidiendo perdón. Ilustra el amor incondicional y el perdón de Dios. Imagínate cómo es que le pasan las cosas a este personaje, ¿verdad? Según narra la escritura ahí en Lucas 15, ¿verdad? Cuando dice, bueno, y él tenía 2 hijos y el menor le pide su herencia. Mire, hermanos, qué tremendo, porque a veces suele suceder que son ejemplos tan palpables para nuestras vidas. Mire, nosotros a veces yo tengo una frase que no muchito me gusta decirla, pero es la verdad. Sí. Con mucho respeto lo digo, hasta que no traga uno tierra, no cambia. De veras. Y hay otra más, la prueba a mucha gente no lo cambia. Sí. Al hijo pródigo, la prueba lo cambió, porque él hermanos, estando en la posilga, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en las posilgas? Hasta abajo, donde nadie nos voltea a ver, donde no hay nada. Mas sin embargo, cuando nos levantamos nuestro rostro y le pedimos clemencia a Dios, hermanos, es tan lindo el Señor. Pero hay gente que allá abajo todavía tiene su carácter fuerte y no doblegan, ni porque les está pasando el Niágara en bicicleta, no cambian. El hijo pródigo tuvo una actitud diferente, muy diferente, Sí. muy diferente. Y dice, me levantaré e iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames, ¿qué? Tu hijo. Hermanos, qué arrepentimiento tenía él tan claro, cómo él dentro de su situación entendió la posición que estaba. Ya no estaba en la posición de hijo, estaba en la posición de pedir clemencia, de Ya pedir ni perdón. De nada, ni de exigir. Ni exigir nada, lo que me des con eso estoy contento. Simplemente déjame entrar a mi casa, déjame estar en mi casa. Y que no me falten mis alimentos. Hermanos, qué lindo, porque así es el Señor a veces con nosotros. Dios está a las puertas esperándonos. Te está esperando Dios a la puerta. Pero bueno, tienes que pasar tu proceso. Sí, Pero recuerda, levántate. Donde estés, levántate. Clama al Señor por misericordia. Dios es un Dios de misericordia y siempre tiene las puertas abiertas para todos los que tenemos necesidad de Él y venimos con un corazón contrito y humillado. Tremendo, hermana María. ¿Tienes algo, mamá? Sí, definitivamente yo creo que la oportunidad que siempre el Señor nos da, ¿verdad? Para podernos arrepentir. Y lo que mencionabas hace un rato, que es en vida, ¿verdad? Es en vida. El hijo pródigo, gracias que él no falleció, porque pudiera haber fallecido entre tanta cosa que comía. Si hoy comieran de las algarrobas de los puercos, imagínense una infección en el estómago. Dios lo guardó de tantas cosas, porque ya, ¿verdad? Mirando todo, hasta qué punto cayó, que el Señor tuvo misericordia del hijo pródigo. Fíjate. Tremendo. Qué tremendo. Y fíjate, con eso terminamos. Saulo, de Tarso, o sea, sí, que era Pablo. Sí. Hermanos, Pablo. Dice, persiguió ferozmente a los primeros cristianos hasta que tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Cambió drásticamente de perseguidor a difusor del evangelio. Ay, Señor. Pero fíjate que él tuvo un encuentro. Entonces, cuando mencionabas que la gente muchas veces no cambia con la prueba, muchas veces la prueba no cambia a la gente hasta que no tiene un encuentro con Dios. Exactamente. ¿Verdad? Eso está en Hechos capítulo 9, mis amados. Y como Dios
actúa de maneras diferentes y también dice la palabra por senderos misteriosos que no entendemos. A él le place habérsele aparecido a Saulo, ¿verdad? A Pablo, Sí. a Pablo. Cómo es que se lo tumbó del caballo, ¿verdad? ¿De ¿Cómo qué manera, verdad? cómo es que le pudo, como ustedes saben toda la historia, pero la palabra de Dios dice que hasta quedó ciego, ¿verdad? Sí. Para poder Le cayeron escamas en sus ojos, Dios mío. y todo lo que pasó él, definitivamente, Hermanos. ese encuentro lo marcó. Es que, mire, hermano, de veras, Saulo era cosa seria, ¿eh? Primeramente, era ciudadano romano. Número 1. Número 2, era perseguidor de los cristianos. Y él tenía, perdóneme si me equivoco, pero odiaba a los creyentes, a los cristianos. Los iba a perseguir en ese momento. Usted se puede imaginar a cuánta gente no agarró, en este caso, Saulo. ¿A cuánta gente no llevó a los no les quitó la estadios? vida? Exactamente. Es que era cosa seria. Y luego va y pide cartas porque quiere ir a buscar a Damasco a más creyentes. Y rumbo a Damasco se encuentra con el Señor. Y Dios, ¿cómo le dice? Es que eso está hermoso también porque tuvo que tirarlo del caballo el Señor. Tuvo que bajarlo de su ego, de su orgullo. Y mire que si no comió tierra, porque cayó a la tierra. Por eso es que yo digo, la gente tiene que tragar tierra. Porque Pablo tuvo que tragar tierra. Y le dice, Señor, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Ah? Y le dice, duro es darte golpes con el aguijón, Saulo. Duro es que te des golpes conmigo. Yo soy Jesús, yo soy el Señor. Y le dice, bueno, ahora vas a hacer algo diferente. Porque en ese momento usted cree que no se arrepintió, después que le cayó la ceguera. Y le da instrucciones para que vaya a cierta casa. Y cuando va a ese hogar, ay hermanos, y ahí empieza, mire cómo es que comienza la transformación de una vida en Cristo. Qué tremendo. Hermanos, es que cuando venimos al Señor, comienza nuestra transformación a una vida diferente, a un cambio, Mire, Saulo es un ejemplo de una metanoia, un cambio de mente, un giro de 90 grados. De la noche a la mañana le cambió la vida, al igual que a usted y a mí nos ha cambiado la vida. Cuando conocemos a Cristo, nos cambia la vida. Ya no somos iguales, usted ya no es igual. Ya una vez usted va a una iglesia y cae la gloria del Señor, usted va a querer todos los días estar en la casa de Dios. Porque así nos pasa. Gloria a Dios. Así nos pasa. Qué lindo que esto nos siga pasando, hermanos. No porque acabamos de nacer, sino todos los días de nuestras vidas existentes, que siempre tengamos ese ánimo de ir a la casa del Señor, que no caiga el desánimo en tu vida, sino todo lo contrario. Cuando venga el desánimo, a levantarte y vámonos. Sí, porque hay mucho que hacer, hermana María. Sí, definitivamente la decisión la tenemos nosotros para poder, ¿verdad?, llegar a ese encuentro con nuestro Dios y tener esa necesidad de Él, declarándose menesterosos de la presencia de Dios. Ah, ¿verdad? lindo. Porque creo que en esa postura es la que debemos siempre estar, Sí. ser menesterosos de su presencia. Sí, amar de su presencia, está levantando nuestras manitas. Hermano, cuando uno levanta las manitas es porque te estás rindiendo a Él te rindes. Sí. O sea, es algo tan lindo que levantas tus manitas porque sabes que ya no puedes. Entonces levanta tu manita en señal de rendición a Él. Gloria a Dios. A Él. Amén. Así que mis amados, gracias por acompañarnos en esta noche. Somos los pastores David y María García de la Iglesia de Cristo El Renuevo, Ministerio de Benecer, en la ciudad de Aloha, Oregón. Gracias, mis amados. Si usted no tiene un lugar donde congregarse o está buscando un lugar, visítenos. Vaya a las páginas que tenemos. Ahí estamos en la página oficiales de El-Renuevo Benecer. Estamos en Instagram. Igual, El-Renuevo Benecer. Estamos en TikTok y en la plataforma de Facebook por
el-renuevo Benecer, y también en YouTube. Si usted busca material, videos, ahí también estamos en YouTube por el-renuevo Benecer. Ahí nos puede usted encontrar y nos dará gusto saber de usted también. Y ahí usted, si gusta suscribirse en las plataformas, le vamos a agradecer mucho. Gracias, mis amados. Si esta enseñanza le gustó, pues compártala con alguien que tal vez tenga algún problema o que tiene algún conflicto para acercarse al Señor. Compártala. Usemos las plataformas para evangelizar también, para alcanzar a aquellos que necesitan del Señor. Amén, mis amados. Hermana Amén. María. Amén. Pues damos muchas gracias a cada uno de ustedes que se conectaron, mis amados. Definitivamente ha sido este momento, esta hora que la verdad se reduce como que fuera bien poquito el tiempo, pero pues solo estamos, ahora sí que no nos queremos extender mucho en 2 horas porque sería mucho, ¿verdad? Sí, no. Pero de todas maneras es de mucha bendición. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y que siempre, ¿verdad? Estemos siempre espigando de su palabra. Espigando, que es de mucha bendición. Sí. Hermanos, hay tantas cosas que se caen en el tintero que hay que buscar de su presencia. Yo le invito a usted que de vez en cuando, si usted necesita o algo, o alguna oración o algo, nos escriba a las plataformas que le acabamos de mencionar. Suscríbanos ahí para que estemos al pendiente también de ustedes. Así que gracias, mis amados, por esta noche. ¿Me acompaña a orar para despedirnos? Amén, amén, sí. Amén. Padre, buen Dios, te damos Sí, gracias Señor, por gracias, tu palabra. Señor. Gracias, A ti la Señor, honra porque y la gloria, eres Padre. hermoso, Señor, al hablarnos de Padre esta mío, palabra, gracias. Señor, el poder, Señor, tener la facultad de arrepentirnos de nuestros Señor. pecados, de nuestras maldades, Padre, para que tú, Señor, seamos agradables delante de tu presencia, Sí, Padre, y que gracias, asimismo, gracias. Padre, todos aquellos, Señor, que les compartamos el Evangelio, Padre, aguárdanos, la Señor. palabra, Padre, que deben de, Señor, venir a Padre. sus corazones es Señor, arrepentirse, ponemos en tus manos, arrepentirse, Señor, venga para que sobre puedan nosotros alcanzar ese esa ritmo de tu redención, Espíritu Señor, en ti, Santo, Padre, Padre. porque ciertamente, Señor, Señor, tú la vienes voluntad, en breve, la tú vienes en breve pronto, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y te damos la gloria y la honra desde hoy y para siempre por esta palabra, que se quede en nuestro corazón, Señor, y que, Señor, dé mucho fruto, que podamos dar esos frutos dignos de arrepentimiento, Sí, Padre, Señor, gracias. en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra desde hoy y para siempre. Amén y amén. Amén. Así es, mis amados. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse, los que se conectaron. Gracias, mis amados. Dios me los bendiga. Que estemos siempre buscando del rostro del Señor y no deje de congregarse. Vaya, congréguese, busque un lugar donde se esté predicando el Evangelio, pero congréguese, mi amado. No deje de congregarse. Busque un lugarcito. Amén. Amén. Así que les dejamos. Dios me los bendiga. Voy porque tengo que ir allá de aquel lado. Y allá yo me despido, hermana María. El Señor les bendiga, mis amados, que pasen una bendecida noche. Será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Sí. Bendiciones. Sí, bendecimos a los hermanos de TikTok, a todos aquellos que nos acompañaron. Gracias, mis amados, por estar en TikTok visitándonos. Así que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes. Bendiciones.